Este tutorial se crea para hacer un ejemplo de cómo medir el caudal de un río. Una de las cartillas para medir ríos de manera artesanal es usar el manual del piragüero de por Antioquia. Entonces, según el, el método, se debe medir el área y determinar el flujo del río. Entonces, si es muy pequeño, se utiliza una cubeta calibrada y un reloj. Entonces, para saber cuántos litros por minuto o litros por segundo se, se tiene esa fuente de hídrica. Pero ya cuando son, eh, entonces esta es la fórmula de caudal el volumen calculado en litros sobre el tiempo llenado en balde en segundo. Entonces es el volumen dividido entre el tiempo. Pero ya para grandes fuentes hídricas, la fórmula de caudal es el área por la velocidad del río. Entonces aquí hay un ejemplo de dónde es bueno medir. ¿Por qué? Porque no hay objetos en la superficie, mientras aquí están estas piedras y no permiten tener una distribución uniforme de la velocidad. Además, la profundidad no es constante. Entonces, si es pequeño, se puede medir así con una pequeña cinta métrica y hacer el cálculo de esto. Si es más grande, entonces se mide las profundidades y se hace todo el cálculo del área de esta superficie. Este es un ejemplo de cómo se hace y generalmente se usa una vara calibrada. Entonces, caudal es el área de la sección por la velocidad. Tenemos un caso que lo que se hace es que se calcula el área de un río. Se está usando una vara calibrada y para medir la velocidad se envían unos barcos de hojas de plátano desde un puente que está a 50 metros río arriba y se mide el tiempo en llegar al sitio de observación. Se hicieron 4 pruebas de velocidad para determinar de la velocidad del río. Se obtuvieron 4 tiempos y se obtuvo el perfil del río. El río tiene 13 metros y aquí se da la profundidad medida cada metro. Estos datos se llevaron aquí a una hoja de cálculo donde tenemos las 4 mediciones de tiempo, tenemos la distancia desde el río, la profundidad en centímetros. Pero como queremos calcular el área desde el río, entonces se calcula la profundidad en metros, pero desde la superficie, por eso los valores son negativos. Para hacer más fácil este proceso, se va a utilizar GeoGebra Classic 5. Tenemos que poner la vista de hoja de cálculo y en esta hoja de cálculo se va a agregar la información del tiempo, solamente copiar y pegar. Se va a llevar la distancia de la orilla, los 13 metros, y se va a tomar esta profundidad en, en metros. Entonces, una de las primeras cosas que se debe hacer es tomar estos dos registros. Se seleccionan, se hace clic derecho, se crea una lista de puntos y automáticamente GeoGebra crea los puntos en un perfil y crea la lista que en este caso se llama L1. Para los tiempos, entonces se crea también una lista, pero esta es una lista. Entonces me crea la lista L2. Luego se va a utilizar una, una función de polinomio. Dice polinomio lista de puntos. Entonces, la lista de puntos, perdón, no es polinomio, es polígono. Polígono, lista de puntos. Y la lista de puntos es la que contiene los puntos del perfil de mi río.
Entonces, en este caso L1, automáticamente, una vez tengo el polígono, él me saca el área, y este caso es el área es 15.13 metros. Entonces, muy fácil de determinación del área. Entonces, esto lo único que se tiene que hacer es agregar el perfil, o sea, medir la distancia, la profundidad. Esto se puede agrandar y se queda esta lista. Lo segundo es calcular el tiempo. Entonces usamos la media. Entonces la media usamos lista de datos brutos. Esto es para calcular el tiempo promedio y la lista de datos brutos es nuestra lista de los tiempos y él nos calcula el promedio, L2. Entonces tengo una variable que se llama A, que es el tiempo. En este caso, 12,75 segundos. Ahora nos toca calcular la velocidad y calcular el caudal. Entonces vamos a agregar un deslizador. Este deslizador nos va a permitir cambiar que esto es la distancia y nos vamos a referir que es la distancia del puente. Entonces, una distancia no puede ser negativa, tiene que ser cero, hasta generalmente la máxima distancia para poder medir esto y puente, entonces le damos punto 1. Tiene que ser un número. Entonces aquí tenemos este objeto que se llama distancia. Pero para que sea mucho más didáctico y que podamos colocar, entonces vamos a usar una casilla de entrada. La casilla de entrada, en este caso va a ser distancia desde el puente. Entonces eso es para medir la velocidad y lo vamos a vincular con nuestro deslizador. Nuestro deslizador que se llama distancia. Aquí está. Damos OK. Entonces, ahora vamos a editar esto para ponerlo en un formato mucho más decente. Vamos a cambiarle el texto, vamos a ponerlo mucho más grande. Vamos a cambiarle el estilo y vamos a decirle que esta distancia la vamos a poner en una tabla de tamaño 5 y centrado. Y inclusive distancia del puente en metros. Entonces, aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos esta distancia y esta distancia me va a controlar el deslizador. Entonces, si yo escribo aquí 10, el deslizador se mueve a 10. Y con el deslizador movemos la distancia. Entonces, esto lo podemos también cambiar, colocarlo vertical, cambiarle el color, ponerlo en un color más llamativo, en este caso azul. Cerramos aquí. Esto lo voy a mover aquí para que me quede esto. Y esto lo voy a mover. La siguiente parte del problema es calcular la velocidad. Entonces, velocidad es igual a distancia. A distancia dividido entre el tiempo. Pero el tiempo se llama A, que es el tiempo promedio. Entonces me acaba de crear un cálculo. Esto lo voy a arrastrar acá. Y entonces aquí tengo la velocidad del río. Le digo propiedades. Lo voy a cambiar, lo voy a colocar un poco más grande. Le puedo cambiar el color porque es mi velocidad. Y vamos a ponerlo en un color verde. No, un poco más vistoso. Un azul. Y aquí dice el nombre, la definición es velocidad. Ok. Entonces ya tengo mi velocidad en metros por segundo. Pero también puedo calcular la velocidad en kilómetros por hora. Entonces,
calculo la velocidad en kph igual. Sabemos que la relación es que un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la velocidad y la multiplicamos por 3.6. Automáticamente tengo ya la velocidad en kilómetros por hora y la coloco aquí. Propiedad del objeto, le voy a cambiar el color. El texto lo voy a poner también mediano. El color lo voy a colocar en rojo para que sea más llamativo. Cerramos. Entonces tengo mi velocidad. Ahora, ¿qué es lo que falta? Si multiplico esta área por esta velocidad, voy a obtener el caudal. Caudal por definición es Q, es igual a velocidad en metros por segundo por el área en metros cuadrados. Pero el área es por 1, así se llama la función. Entonces aquí tengo el caudal en 23. Esto es el caudal. Le cambiamos las propiedades y le decimos, esto lo vamos a poner grande, que es mi respuesta. El color lo voy a colocar también en azul, ok, con un fondo amarillo para que sea muy vistoso. Entonces ya tengo el caudal en metros por segundo. Entonces, tengo que arreglar esto para que me quede más bonito. Puedo colocar textos. Entonces, aquí agrego un texto, velocidad en metros por segundo. Este texto lo voy a cambiar para que quede mediano. Ok, ya quedó aquí, metros por segundo. Esto lo voy a poner como objeto fijo. El objetivo de ponerlo como objeto fijo es que él se mueva cuando haga así. Espérate que este se me quedó. Okay. Que él se mueva, entonces no se me desordene. E inclusive hasta el deslizador lo ponemos como objeto fijo y lo desanclamos. Entonces ahora el deslizador todo se me mueve. Me falta agregar la velocidad está en kilómetros por hora y el caudal en metros cúbicos por segundo. Entonces agregamos otro texto aquí en metros cúbicos por segundo. Y le vamos a cambiar para que este quede también grande. E inclusive le podemos hasta cambiar el color para que quede el mismo color. Entonces, perdón, le cambié fue el color del fondo. El fondo lo voy a dejar amarillo como estaba aquel y este aquí para que quede. Entonces tengo aquí esto y voy a ponerlo como fijo. Entonces ahora ya tengo mi formato. Esta es la guía de cómo hacer un cálculo de caudal con GeoGebra. Es un proceso muy sencillo usando la función, en este caso polígono, usando la función promedio o media para calcular el promedio de un conjunto de datos y el resto son ejecución de funciones. Entonces, como nuestro ejercicio decía que la distancia eran 50 metros, colocamos acá 50 metros, podemos colocar acá 50 metros. Entonces, para eso
ese caso, el río tenía una velocidad de 3,92 metros por segundo y el caudal fue de 59,33 metros cúbicos por segundo, o sea, casi 60.000 litros por segundo.